Hola nenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Comenzamos una nueva semana de trabajo y una nueva unidad también. Vamos a empezar con el tema de decimales. Los decimales nos acompañan siempre en la vida diaria, cuando tomamos nuestra altura, ¿sí? Por ejemplo, si yo mido 1,27, ¿sí? Tengo un entero, que es el 1, y 27 centésimos, que sería la parte decimal. ¿Qué significa una expresión decimal? La palabra decimal quiere decir que está basado en 10 y viene o proviene de una palabra latina que significa décima. Décima es una parte de 10. Por eso cuando trabajamos con decimales, trabajamos siempre una parte de 10. ¿Y qué tiene que ver este 10? Eh, en realidad es una expresión que puede tener un entero dividido en 10 partes, un entero dividido en 100 partes, en 1000 partes, en 10.000 partes, en 100.000 partes y así sucesivamente. Es la unidad seguida de ceros. Piensen que 100 es como 10 al cuadrado, ¿sí? Base 10. Hablamos siempre en base 10. Por eso cuando decimos la décima, la centésima, la milésima, son unidades decimales. ¿Mm? Un número decimal está compuesto, como dijimos antes, por una parte entera, que es lo que está delante de la coma, ¿sí? Y una parte decimal, ¿sí? Vamos a ver que estos números se van a leer de una cierta forma. Yo digo un entero, 27 centésimos. Por eso, para eso es necesario ver cómo se nombra cada lugar, cada posición, ¿sí? Después de la coma. La que está más próxima a la coma, la primera posición, son decimales. La segunda, centésimas. La tercera, o sea, vamos a ir marcando. Primera, segunda. La tercera son las milésimas. Si tiene 4 números después de la coma, decimos que son 10 milésimas. ¿Sí? Si tiene 5 números después de la coma, decimos que son 100 milésimos. Y si tenemos 6 lugares después de la coma, es la millonésima parte o millonésimas. ¿Sí? En principio, entender que cuando yo leo el número, la posición que nombro siempre es la menor. Por eso cuando leí un entero, 27 centésimas. ¿Sí? Siempre nombro la última posición, la más pequeña. ¿Y por qué digo la más pequeña? Porque al alejarme de la coma, el número se va haciendo más pequeño. O sea que si yo comparo los décimos, es más grande que los centésimos. Los centésimos son mayores a los milésimos. Los milésimos son mayores a los 10 milésimos. Los 10 milésimos son mayores a los 100 milésimos y los 100 milésimos son mayores a los millonésimos. Entonces, entender que a medida que me alejo de la coma, el número se va haciendo más pequeño. Muy bien, una expresión decimal, ¿sí? Nosotros vamos a partir del tema de la unidad anterior. Cuando yo justamente me refiero a una expresión decimal, quiere decir que si yo tuviera que tomar el número, vamos a pasar, ahí está, el número que habíamos puesto antes como ejemplo, yo lo podría escribir como fracción, tomando en cuenta qué cosa. El numerador va a ser el número completo, 127, ¿correcto? Pero acá yo tengo 2 lugares después de la coma, ¿sí? Entonces, el denominador va a tener un 1 con 2 ceros. ¿Por qué? Porque tiene 2 lugares después de la coma. Los lugares después de la coma se representan con los ceros. Entonces, se van a agregar tanto ceros como lugares decimales tenga el número. ¿Sí? Si yo tengo el número 8 enteros, 547 milésimos, entonces mi número, el numerador va a ser el número entero, 8547 milésimos. ¿Se entiende? Así se construye cualquier número. Si yo tengo, por ejemplo, el número
121 10 milésimos, tomo el número distinto, los números distintos de ceros y agrego tantos ceros como números haya después de la coma. Acá tengo 4 ceros. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Es muy fácil pasar de número decimal a fracción decimal. Cuando nosotros hablamos de fracciones decimales, son las fracciones que tienen denominador formados por unidad seguida de ceros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 7 décimos, 63 centésimos, 873, vamos a poner centésimos como para que vean que yo puedo poner cualquier numerador, ¿sí? 8 milésimos, cualquier fracción que tenga, ¿sí?, unidad seguida de ceros, yo puedo llamarlas, o son, mejor dicho, llamadas fracciones decimales, que no es lo mismo a una fracción que tenga un denominador distinto de unidad seguida de cero. Esta es una fracción común, las fracciones que trabajamos en la unidad anterior. Cuando la fracción tiene un denominador con unidad seguida de cero, hablamos de una clase especial de fracción que son las fracciones decimales. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo yo me puedo asegurar de obtener una fracción decimal? Y la verdad lo que yo tengo que tener en cuenta es que es lo que vamos a ver después en la teoría del libro. Si yo tengo, por ejemplo, la fracción 5/4, ¿sí? Yo sé que múltiplos de 2 y de 5, ¿sí?, los voy a poder amplificar a una unidad seguidas de ceros. Por ejemplo, el 4, ¿sí?, si yo lo multiplico por 25, voy a obtener denominador 100, ¿correcto? Amplifico también el numerador y voy a tener 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 12. 125 centésimos, ¿sí? Que si yo lo tengo que escribir como número decimal, tomo el numerador, cuento cuántos ceros tengo, que son 2, y corro la coma 2 posiciones y me quedaría un entero 25 centésimos. Cuando ustedes van a escribir el número, lo voy a volver a escribir para que lo vean, entiendan que la coma estaría acá. Entonces, si yo tengo que correr la coma 2 lugares, 1, 2, porque tengo 2 ceros, la coma ahora pasa a estar acá y no está más acá. ¿Se entiende eso? Entonces, siempre tengo que mirar el denominador de la fracción. Y si al contrario me dan un número decimal y me piden que lo pase a una fracción decimal, esto es, tomo el número como está y si tiene un solo lugar, ese 1 va a estar seguido de un solo cero, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Si yo tengo ¿sí? Entonces, yo escribo el número, acá sería el número 92, ¿correcto? Que son los números distintos de 0, y cuántas posiciones tengo. Tengo 4 posiciones, ¿sí? Entonces, mi denominador va a tener 4 ceros, ¿sí? Y entonces me va a quedar el número 92 10 milésimos. ¿Se entiende esto? ¿Ven qué fácil? No es tan complicado. Muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando yo también voy a representar este tipo de números en recta numérica. Y por supuesto, tener números expresados en milésimos o en 10 milésimos o en centésimos va a ser muy complicado de representar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aproximar. Si yo tengo, por ejemplo, este número, un entero 58 centésimos. Yo no voy a dividir mi entero, ¿sí?, en 100 partes, porque tendría que trabajar con medidas muy pequeñas. Entonces, para poder representarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero miro el número. Yo veo que tengo
1, 5. Yo voy a redondear a los décimos, ¿sí? Entonces, veo que los centésimos es mayor tendría que ser mayor o igual a 5 para que yo lo redondee para arriba. Como este 8 es mayor que 5, ¿sí? Yo voy a sumarle 1 a los décimos. Aproximo donde estaría más cerca. Como 8 está más cerca de el siguiente número, lo aproximo a 1,6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener mi entero, ¿sí? Y lo voy a dividir en 10 partes. ¿Sí? Y lo que yo voy a tener que entender es esto. Yo armé mi entero con 10 partes. Pero cuidado, porque acá me está diciendo un entero, ¿sí? 58 centésimos. Esto quiere decir que el número está entre 1 y 2. Fíjense que yo no armé toda la recta. Porque acá, bueno, en la pantalla está muy limitado el espacio. Entonces voy directamente a lo que necesito. Este número está entre 1 y 2. Eso es claro. Y entonces voy a contar 1,1, 1,2, un entero 3 décimos, un entero 4 décimos, un entero 5 décimos, un entero 6 décimos, un entero 7 décimos, un entero 8 décimos, un entero 9 décimos y llegamos a 2. Entonces, mi número va a estar ubicado en este lugar en la línea recta. ¿Lo ven? Represento de esta manera porque yo que hice fue redondear. ¿A qué posición? A los décimos en este caso. Podría redondear también si tuviera un número con milésimos o décimos. Se puede redondear, pero ¿qué me conviene? Para representar, nosotros vamos a redondear a los décimos para que sea mucho más fácil. Si no, si yo tuviera que representar este número, ¿sí? Tendría que dividir mi entero en 100 partes iguales. ¿Se entiende? Recuerden que las partes en que divido el entero tienen que ser exactamente iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear, ¿sí? A la posición que nos solicite. Podemos redondear a las unidades. Si yo redondeara este número a las unidades, ¿sí? Yo tendría el número 2. ¿Por qué? Porque los décimos es 5. Cuando me da 5, redondeo sumándole 1 para arriba, redondeo para más, o sea que sería 2. ¿Se entiende? Esto si yo redondeo a las unidades. ¿Sí? Y nosotros lo que hicimos anteriormente fue redondear a décimos. Eso según lo que me solicite. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, hicimos el redondeo, la actividad de aproximación de los números y representación gráfica en el mismo ejemplo. Yo creo que con esto lo van a entender, más lo que les puse en las actividades del Word para que lo vean y lo tengan bien ejemplificado. Saben que cualquier duda me consultan las veces que necesiten. Les mando un besito muy grande y que tengan una hermosa semana de trabajo. Saludos a las familias.